bien, pues ya estamos en otra tarde de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y vamos a continuar con la serie que ya va por la quinta semana y cada vez pues vamos entrando en temas un poco complicados, temas un tanto controversiales como el que vamos a entrar a partir de este día. Y igual les invitamos a las personas que van a haber grabado este video, pues que nos dejen comentarios que siempre vemos y tratamos de responder y que nos ayuden a compartir este canal volviendo a las raíces de nuestra fe, que pretende pues ayudar a los creyentes a fortalecer su fe en el Yeshua hebreo, en el Yeshua judío y desde luego en las escrituras para tener un conocimiento más profundo de la identidad de nuestro Mesías. Y rápidamente, bueno, esta serie que hemos estado pues trabajando ya por 5 semanas, que le hemos llamado Conociendo la Identidad del Mesías de Israel, y que es uno de los temas más importantes por conocer realmente al Mesías. Se habla mucho de él, hay muchas teorías, muchas formas de verlo como un maestro, ¿verdad? Como un profeta, incluso, ¿verdad? Dentro del cristianismo como el Dios encarnado. Y obviamente todo esto tenemos que considerarlo a la luz de las Escrituras. Y para esta altura ya hemos visto algunos temas. El primero de ellos le llamamos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El siguiente tema se llamó Se predica un falso Mesías, que fue el segundo. El tercer tema le llamamos ¿quién es Yeshua Hatzadik? Yeshua el justo. Y el tema anterior se llamó el Sadik de los Sadikim, el justo de los justos, Yeshua HaMashiach. Así es de que nos estamos adentrando. Recuerden que todos estos temas los estamos presentando desde una perspectiva de raíces hebreas, no desde una perspectiva del cristianismo tradicional, que varía mucho, y sobre todo de temas como el que vamos a compartir el día de hoy. Yo creo que esta serie va a ir tomando un poquito más de esencia y sobre todo de controversia en algunos temas, que esperamos motivar a los que estudian la Escritura a cuestionar su fe, sus creencias tradicionales, como siempre lo hacemos, para crecer más y sobre todo asegurarnos de estar bien enfocados en una interpretación muy certera de las Escrituras. Y el tema de hoy le hemos llamado Yeshua, la Torá viviente. Debo decir que este tema está muy difundido en internet. Desde luego cada quien lo maneja desde una perspectiva diferente. Yo lo voy a tratar de hacer un poquito contraponiendo la interpretación tradicional del cristianismo con la interpretación del pensamiento hebreo, que es a lo que nos estamos adentrando, por lo cual les pido que tomen nota de todo lo que les parezca relevante y, como otras veces hemos dicho, no me crea a mí, investigue, ore, profundice en las Escrituras, que siempre el Señor nos guía cuando tenemos la intención de conocerlo con verdad. Así es de que este tema, Yeshua, la Torá viviente, es el que vamos a dar inicio para que tome nota y sobre todo pues vayamos adentrándonos en este tema que nos va a dar para dos series, para dos mensajes, porque el tema realmente se nos alargó mucho. Hoy estuvimos dedicando pues prácticamente todo el día, todo el Shabbat, para estudiar, para investigar, y lo vamos a presentar en esta tarde. Y bueno, rápidamente pasando a introducir el tema, quiero decir que de los temas centrales del judaísmo, del llamado periodo del Segundo Templo, se combinan al menos 3. Judaísmo con todo lo que esto representa, sus tradiciones, sus leyes, sus mandamientos. La Torá, que desde luego no puede haber judaísmo sin Torá, que es la escritura. Y el otro tema relevante, el Mashiach, el Mesías, que aunque varía mucho la manera de interpretarlo entre el pueblo judío, que aún no aceptan a Yeshua como el Mesías, pero sí creen y saben que pues en la Torá se habla del Mesías. Y estos 3 temas siempre han sido conceptos que han marchado paralelos en el pueblo de Israel y sobre todo con mucha intensidad profética, porque desde el inicio, ¿verdad? Se habla de estos temas hasta el día de hoy, y son temas que se consideran llenos de grandeza y de majestad, de los más relevantes. No obstante, fue hasta el periodo del Segundo Templo cuando tales conceptos se fusionaron total e indisolublemente. O sea, estos 3 temas que ya se arrastraban desde muchos años atrás, ¿verdad?, del pueblo de Israel, en la época del Segundo Templo se conjuntaron, de alguna manera se unieron, y es lo que vamos a tratar de rescatar en este mensaje. Ahora bien, hablando del judaísmo del Segundo Templo, para personas que no entiendan, mucha gente piensa que el judaísmo es el mismo
de la época de Yeshua, de la época de David, de los profetas, del judaísmo de la actualidad, y no es así. El judaísmo ha pasado por toda una transformación, por décadas, por cientos de años. Hay que recordar que el judaísmo viene de Abraham, que data aproximadamente de hace 3.800 años en promedio. Así es de que, bueno, pues es mucho el tiempo que ha pasado. Y cuando nos referimos al judaísmo del segundo templo, hay que entender que este periodo, así conocido, es clave para la correcta comprensión de las enseñanzas de Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y fíjese bien, aquí aclaro, cualquier interpretación que no tenga en consideración este entorno cultural está condenado a tergiversar el espíritu del mesianismo israelita y el mensaje del rabí Yeshua ben Yosef, como se le llamó originalmente en hebreo, tal y como son plasmados en el Nuevo Testamento, o mejor conocido en hebreo como el Brit Hadashah. En pocas palabras, para entender a Yeshua no lo podemos entender con los lentes del judaísmo actual, para nada. No podemos tampoco entenderlo bajo el concepto del cristianismo católico, basado pues en la cultura romana y griega, y que ese es el gran error, porque queremos sacar a Yeshua de su contexto, de su época cultural histórica llamada el Segundo Templo, y obviamente lo vamos a deformar, lo vamos a mal interpretar. Así es de que tengamos muy en cuenta que a Yeshua hay que interpretarlo en su debido contexto histórico, cultural y teológico. Ahora, hablando de esto, vean, es triste aceptarlo, pero esta es la lección que pocos han aprendido a lo largo de los años. Sacar un personaje de su contexto lo vas a malinterpretar, y esto aplica también para Yeshua. Usualmente los análisis cristianos del judaísmo y del movimiento nazareno, cuál es el nombre de los primeros seguidores de Yeshua, ¿sí?, y de dicho periodo del Segundo Templo, son formulados con el cuadro mental. Fíjense bien, en el cristianismo se interpreta Yeshua y el Nuevo Testamento bajo el cuadro mental del Concilio de Nicea. ¿Y cuándo ocurrió esto? En el siglo IV después de Yeshua, el año 325. Un concilio de líderes religiosos, de obispos de la época, muchos de ellos ya griegos, de cultura griega, ya no eran judíos. La primera generación de seguidores de Yeshua eran judíos, todos ellos ya no estaban. Y muchas generaciones después, los líderes griegos, conocidos como los padres de la iglesia, hicieron un concilio para establecer las primeras doctrinas, y en el concilio de Nicea, entre otras cosas, se estableció la doctrina de la Trinidad, que no es una doctrina bíblica, ¿verdad? Porque cuando este cisma cristiano que ya había ocurrido, o sea, el cristianismo se separó de la rama del judaísmo, que al principio eran una sola, recuerden, y después del año 70, después de Yeshua, cuando los romanos destruyen el templo, el segundo templo construido, ¿verdad?, por el rey Herodes, pues los judíos se dispersaron, y muchos creyentes, para no verse comprometidos y ser perseguidos por los romanos, porque acuérdense que los judíos no cedían en cambiar su fe, aunque los romanos trataron de culturizarlos y cambiarles sus creencias, y se hicieron pues acérrimos enemigos de los romanos, ¿verdad? Hubo revueltas, hubo guerra, y los cristianos que venían de un origen no judío decidieron tomar distancia del pueblo judío para no verse involucrados, y desde ahí hubo un cisma. Entonces ya este cisma había ocurrido años atrás, e importantes doctrinas de origen helenista, o sea, de origen griego, ya se habían incorporado al cuerpo teológico de lo que es la iglesia cristiana hoy en día. Algunas, como le mencioné, la Trinidad. Así es de que tengamos mucho cuidado en entender que en cada época el pensamiento, la manera de interpretar a Yeshua, las escrituras mismas, cambiaban. Y esto a veces no lo tenemos en cuenta. Ahora, ¿qué es el judaísmo del Segundo Templo? Recibe su nombre porque evolucionó durante el tiempo en que el templo de Herodes estuvo en pie. Herodes, bueno, lo construyó pues tiempo atrás de que Yeshua naciera, ¿verdad? El primer templo, acuérdense, fue el que construyó Salomón y que destruyeron los babilonios, ¿verdad?, cuando llegan y conquistan Jerusalén. El segundo templo ya de Herodes fue el templo que Yeshua conoció.
Y en esta etapa fue una etapa de expectativas y planteamientos de rico pluralismo de pensamiento, tanto en la teología como en la llamada halajá, que son las reglas y tradiciones rabínicas que partían de la Torá escrita. Y aproximadamente con unas 24 escuelas de pensamiento en la época de Yeshua que luchaban entre ellas por hacerse perceptivas sus doctrinas dentro del judaísmo general. O sea, ellos trataban de difundir sus interpretaciones, siendo las escuelas más importantes la farisea, la saducea, los celotes y los esenios, que son personajes que están detrás del contexto histórico del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los fariseos quizás son con los que más nos identificamos, pero en escuelas de pensamiento detrás de esta época llamada del Segundo Templo. Ahora bien, miren, vamos a entrar aquí rápidamente a poner un poquito en contraposición el pensamiento del cristianismo tradicional tal y como lo conocemos hoy, llámese católico o evangélico, porque en muchas cosas siguen siendo lo mismo. Y a decir verdad, el cristianismo evangélico parte del catolicismo, pero ya estaba totalmente distanciado del judaísmo desde el inicio. Acuérdense, ya los líderes griegos del cristianismo, los primeros 2 siglos, ya empezaron incluso a oponerse a los judíos, a los que trataron ya pues como de los asesinos del Mesías. Entonces la tradición cristiana ve en el prólogo del Evangelio de Yohanan, de Juan, que es lo que vamos a ver hoy, Juan capítulo 1, lo que según ellos es el origen y la naturaleza divina y humana del Mesías. Pero hay que entender que dentro del cristianismo tradicional, Yeshua, Jesús o Jesucristo es el Dios hombre, el Dios de 2 naturalezas, hombre, completamente hombre y completamente Dios. Y de ahí vienen otras doctrinas, ¿no? Para justificar esa doble naturaleza, pues se habla de la Trinidad, entre otras cosas. Contrariamente a la vasta tradición judía que viene desde muchos años atrás, que sostiene que el Mesías, según la tradición judía, debe ser solo humano. No se esperaba a un Mesías divino o divinizado. Eso no es parte del pensamiento hebreo. Ese Mesías judío humano era descendiente, según la tradición y la misma Torá, descendiente de sangre del mismo rey David. Esto sabemos, ¿no? Tenía que venir del rey David porque era la promesa que en el Antiguo Testamento se le había hecho a David y su descendencia, que ellos tendrían el trono hasta la eternidad. Aunque otras fuentes judías hablan de las características sobrenaturales del Mesías, pero nunca es visto como un Dios en sí mismo, o sea, como el Dios que conocemos, ¿verdad? El Dios eterno, nunca se le reconoce al Mesías como el Dios todopoderoso. Y eso hay que diferenciarlo. Hasta el día de hoy sigue siendo un tema complicado. Ahora aquí empiezo yo a retomar ese tema controversial diciendo hombre o Dios. Porque este sigue siendo hasta hoy uno de los más importantes temas de debate, y no solo entre judaísmo y cristianismo, sino actualmente en el llamado movimiento de raíces hebreas. Estamos saliendo del cristianismo tradicional porque hemos entendido que el trasfondo de nuestra fe parte del pensamiento hebreo, no de la cultura griega ni mucho menos romana, que nos han heredado el mundo occidental y desde luego el cristianismo y el catolicismo. Mientras unos siguen creyendo, como la tradición cristiana lo ha hecho por siglos, de que Yeshua el Mesías es el mismo Yahweh hecho hombre, y aunque no se cree ya en la doctrina pagana de la Trinidad, porque esa vino mucho después de los primeros siglos, cualquiera que se atreva, oiga bien, a negar la divinidad del Mesías, es tachado como hereje. Dentro de algún círculo, obviamente, de raíces hebreas y obviamente del cristianismo, ¿no? Negar que Yeshua sea Dios o que Jesucristo sea Dios es una herejía. Así vista. Sin embargo, aquí pongo en otra lámina de padre humano o concebido de Dios, porque esto ya el tema de si es Dios o no, nos lleva a varias interpretaciones que no voy a detenerme mucho, porque es un tema muy extenso. Incluso hemos hablado de este tema en otras series donde hablamos del Mesías hebreo o el Jesús griego. Ahí enfatizamos varias diferencias que hay entre los dos
no lo voy a retomar aquí, solamente comentarios breves que incluso dejaré a consideración de la gente que no los haya visto para que profundice más en ellos. Vean, pero otros creyentes más apegados al pensamiento hebreo dentro de las propias raíces hebreas creen que fue el Mesías un hombre descendiente de sangre del rey David por vía del Padre. Porque en el cristianismo se dice, ¿verdad?, que María concibió por el Espíritu Santo, que no tuvo contacto físico sexual con José. José fue el padre adoptivo y que Yeshua es hijo del Espíritu Santo. De ahí pues viene toda la doctrina de la Trinidad, aunque para empezar, bueno, el Padre fue el Espíritu Santo que lo concibió, porque si el Espíritu Santo no es el mismo Padre, pues entonces ¿cuál fue el Padre, no? Ya de ahí se empiezan a complicar las cosas, que hasta el momento la Trinidad le cuesta explicar. Pero desde el punto de vista de la tradición y el pensamiento hebreo, el Mesías de Israel tendría que venir de descendencia de sangre del rey David. Y aunque en la genealogía de Mateo se parece argumentar que tanto Miriam o María y Joseph o José, ambos venían de la línea de la estirpe del rey David, pero hay que considerar algo. El ser judío se recibe por medio de la madre. Si una persona nace de una madre judía, es judío. Pero si no viene de un padre judío, no puede tener una herencia en la familia. La herencia viene del padre. Así es de que se necesitaba, pues, que viniera de un padre humano, cosa que obviamente en el cristianismo es difícil aceptar, que Yeshua haya venido, ¿verdad?, por descendencia de sangre de Joseph, porque esto ya se considera, bueno, pues ya no es un milagro, ya es un hijo natural. Y si vemos en el Nuevo Testamento, siempre se dice de Miriam y de José o de Joseph que eran los padres de Yeshua. Nunca hace ni siquiera una leve alusión a Joseph como el padre adoptivo, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Todo esto está muy entrelazado dentro de las historias, ¿verdad?, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pero tienen sus asegúnes. Vean, y aunque Yeshua es considerado hijo de Dios por haber nacido bajo condiciones sobrenaturales, ya yo pongo que según, ¿verdad?, lo que entendemos en la Escritura, fue nacido de una mujer virgen, que se traduce de una palabra hebrea que es la palabra alma, y se refería a una mujer que aún no podía ovular por su corta edad, ¿verdad? Porque hay al menos 3 palabras en el hebreo para referirse a virgen, como se traduce en la Biblia Reina Valera en español, pero esta viene por probablemente la palabra betulá, que también es una virgen, alma o nará. Y aunque tenemos 3 palabras diferentes, en este caso, sobre todo refiriéndonos a Isaías 7:14, donde por primera vez se habla del nacimiento de una virgen, la señal de una virgen, que ya se explicó en otro momento, en otra prédica, ¿no? No se refería en ese momento, en el contexto de Isaías, obviamente a María. Pero se hace alusión, Mateo lo conecta. Pero ahí el término virgen, pues es alma, una mujer tan joven que no podía ovular, por lo tanto no podría ser madre. Entonces a Yeshua se le llama hijo de Dios, al igual que otros personajes que nacieron en la misma condición de forma sobrenatural, también se les llamó hijos de Dios, como el caso de Isaac, que vino de una madre que ya no tenía su periodo menstrual, ya no podía ser madre, ya era una mujer muy mayor. Sin embargo, el poder sobrenatural del Señor hizo que pudiera engendrar, o sea, que pudiera concebir, pues. Y también de ahí podemos hablar de Sansón, podemos hablar de Juan el Bautista, que también su mamá, sus padres eran ya viejos. Esaú y Jacob, que también vinieron de forma milagrosa. Todos ellos reciben el nombre de hijos de Dios porque de alguna manera vinieron por un milagro del Señor, literalmente. Samuel también, el profeta Samuel. Entonces, a eso se refiere el pensamiento hebreo cuando dice hijos de Dios. Pero obviamente en la cultura griega un hijo de Dios es otra cosa. Ahora, la concepción virginal es posible en el pensamiento hebreo, claro que sí, desde mucho antes con los personajes que ya mencionaba. Pero fíjense bien, no como es visto en el pensamiento católico que enfatiza la concepción de Miriam o de María por el Espíritu Santo sin intervención de hombre. Para el catolicismo el milagro fue eso,
que María no conocía a un varón. Y esto es lo que dice, ¿cierto? Los primeros 2 capítulos de Mateo y Lucas también. Pero hay por ahí, ¿verdad?, quienes cuestionan que esto haya sido así. Porque hay que recordar que la Biblia, y esto no se escandaliza en nadie, es un documento que ha sido manipulado con las próximas generaciones. De hecho, hasta el día de hoy se ha confirmado que los primeros escritos más antiguos, que datan del II siglo, no hay un documento que diga, este fue el que tuvo en sus manos Mateo, fue el que escribió Mateo, o Lucas, o Juan, o Pablo. No existen. Son documentos del II siglo, al final del II siglo, 200 años después, ya manipulados. Como por ejemplo, esa parte de Mateo 28:19, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está en los primeros documentos. Lo más probable es que ya en el concilio de Nicea, cuando se creía en la Trinidad, se agregó para confirmar, darle fuerza a la creencia de un Dios trinitario. Y todo esto hay que tenerlo así. Sabremos realmente si fue un nacimiento sin participación humana. Eso lo dice el cristianismo, pero el pensamiento hebreo se apega más a que fue otra clase de milagro, ¿verdad? Yeshua tuvo a José como su padre de sangre para ser heredero, ¿verdad?, al trono de David, como está establecido en la tradición hebrea. Pero el milagro fue que su mamá, siendo tan joven, pues no podía ovular, y ahí vino el milagro. El Señor obró para que lo concibiera. Ahora, también por aquí yo pregunto, ¿un Dios a la manera del paganismo? Porque vean, estos creyentes que estamos actualmente en Raíces Hebreas, que tratamos de apegarnos más al pensamiento hebreo, creemos que el Mesías fue un hombre que cumplió perfectamente con la Torá durante toda su vida, pero era un hombre, y que debido a su obediencia hasta la muerte, fue exaltado, como dice Pablo, ¿verdad?, a los filipenses, exaltado como Dios, pero no a la manera de creer del mundo religioso y las civilizaciones paganas de lo que es un Dios, ¿verdad? Porque para el paganismo, bueno, un Dios pues es el ser supremo, y sobre todo, ¿verdad?, lo distribuyen hablando, vean, en las tradiciones paganas, civilizaciones antiguas, el concepto de Dios es politeísta. Hay un Dios Padre, una diosa en algunas ocasiones y un hijo divinizado. ¿A quién le recuerda eso? A Tamuz. ¿A quién más? A Nimrod y Semiramis, ¿verdad? Los primeros que donde se concibe, ¿verdad?, la cultura y la religión babilónica. Y mucho antes, ¿verdad?, que el pueblo de Israel ya se creía así, en un Dios que embarazaba a una mujer y luego venía un Dios hijo, un hijo divinizado. O la Trinidad de dioses, que también están en muchas culturas. Vean, ahí puse abajo solo una imagen de los dioses trinitarios de la India, Brahma, Vishnu y Shiva. No se les hace raro, ¿verdad? Hay una trinidad de dioses, y no solamente en la India, en otras culturas. Arriba puse con las siglas IHS los nombres de los dioses egipcios, Isis, Horus y Set, que casualmente del lado derecho, en ese artefacto que se utiliza por el catolicismo para representar a Yeshua en la misa, que realmente es un sol, el dios sol. De ahí sabemos de la tradición, los los romanos divinizaron al sol, y para ellos Yeshua fue el dios sol, y aparecen las siglas de Isis, Horus y Set. ¿Será casual? Y obviamente ahí puse la imagen de la Trinidad del lado derecho, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué raro, todo esto son coincidencias que hay que tener en cuenta. Por eso digo, si Yeshua es un Dios, ¿será un Dios al estilo pagano o qué clase de Dios? Bueno, aquí venimos a otro punto. ¿Qué clase de Dios pudiera ser entonces Yeshua? Estos creyentes que vemos ahora, el Mesías, como un Dios, pero fíjense bien, un Dios muy distinto. Porque para muchos de nosotros, Yeshua fue humano hasta antes de la muerte y después de la resurrección recibió ese alto honor de ser exaltado a ser Dios. Pero ¿qué clase de Dios? Para algunos es
un Dios igual o equivalente al Dios del Antiguo Testamento, al Padre, a Yahweh. Pero dentro de la vasta tradición hebrea, un Dios podría ser un representante legal con autoridad del Padre en la tierra. Eso es diferente a decir, Él fue un Dios, el Dios Todopoderoso, a decir, Yeshua fue el representante legal del Padre y estuvo aquí con toda la autoridad y hablaba en nombre del Padre, pero sin ser el Padre. Como en un momento, vea, porque alguien dirá, ¿y esta idea de dónde la sacan? Bueno, en un momento fue lo mismo que pasó con el propio Moshe, con Moisés, quien fue visto como un Dios para Faraón, y esto lo vemos en Éxodo 7:1, cuando el mismo Señor le dice a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, cada vez que estés delante del Faraón, tú vas a ser como yo. O sea, tú vas a llevar toda mi autoridad, lo que tú digas va a ocurrir, porque tú eres mi representante y como tal, al estar frente a él es como si estuviera yo. Lo que tú hables yo lo respaldo, eres mi representante legal. Y por lo tanto era un Dios para Faraón, lo mismo que pasó con Yeshua. Vean la diferencia de forma de interpretar lo que es un Dios. Vean. Ahora entrando ya en el tema, el Mesías como la Torá viviente. Los rabinos más doctos dentro del judaísmo, porque este tema de la Torá viviente no viene a partir del cristianismo ni del Nuevo Testamento, ya desde mucho atrás se hablaba de la Torá que se iba a transformar en un hombre. Y los rabinos más doctos dentro del judaísmo percibieron por la lectura de los profetas que el Mesías era la Torá viviente y lo llegaron a comparar con la Dabar o la Memra, que es una palabra hebrea. Dabar es palabra hebrea, Memra es una palabra aramea que significa palabra o se traduce como palabra del Todopoderoso. Y ahí podemos ver pasajes como Isaías, Miqueas y los Salmos para referirnos cuando utiliza la palabra Dabar en hebreo y que se tradujo como Memra en arameo. Aunque eso no implica, vean, que ser Dabar de Dios o palabra de Dios haya sido Dios mismo. Y eso lo aclaro desde ahorita. En los escritos nazarenos, Yohanan o Juan el Bautista, el discípulo, inicia su libro, el Evangelio de Juan, declarando sin dudas que el Mesías es la Dabar o la palabra, ¿sí? Aunque utiliza el término logos que vamos a ver enseguida. Ya en griego se tradujo como logos. Pero esto es refiriéndonos al pasaje de Juan, como él ve esa Dabar, la Memra, la palabra del Todopoderoso, a través del Mesías, encarnada en el Mesías, ¿sí? Y es lo que vamos a explicar en este mensaje. Juan capítulo 1 es considerado un salmo o cántico nazareno, porque hay que ver la literatura. ¿Qué tipo de literatura era? El pasaje consiste en grupos de coplas separadas por explicaciones en prosa. Este es el primer salmo considerado así, un salmo nazareno, del cual se tenga conocimiento. Es profecía en forma de poesía, porque si lo leemos de solo en español no lo alcanzamos a ver, pero si usted lo lee en griego y sobre todo con las palabras ya en hebreo, va a ver cómo se parece mucho a un salmo. Y este salmo está compuesto de 4 estrofas y algunos creen que se recitaba o se cantaba por los primeros creyentes como un cántico antifonal o de uso litúrgico. ¿Qué es un cántico antifonal? 2 coros que se complementan para cantarlo. ¿Se han oído así canciones donde entran 2 coros haciendo voces? Así cree que se usaba ese capítulo primero de Juan, se cantaba como un salmo en las primeras congregaciones nazarenas. O sea, se usaba en el culto. Ahora, el paralelismo hebreo de los salmos y otros libros en el Tanaj o Antiguo Testamento probablemente es el mismo con el cual fue diseñado este cántico antifonal, que es el capítulo 1 de Juan, que vamos a analizar en este mensaje. Fíjense bien, vamos a irnos estrofa por estrofa. Pero yo la quise poner cada estrofa no con la traducción igual como aparece en Reina Valera, porque obviamente ya las traducciones en español no nos dejan ver realmente el uso de las palabras hebreas
Porque hay que recordar que Juan, aunque escribió en griego, pero pues él era un judío y su pensamiento era hebreo. Incluso, fíjense, hace poco Nehemia Gordon, que anda investigando mucho la pronunciación del nombre de Dios en miles de escritos en todo el mundo, ha encontrado en la biblioteca del Vaticano trozos del Evangelio de Juan y de otros evangelios en hebreo, lo cual hace creer que antes de que fueran hechos en griego, como los últimos que tenemos del siglo segundo y tercero, del cual tenemos el Nuevo Testamento, originalmente primero fueron en hebreo. Bueno, tal vez esa hipótesis existe. Ahora, ¿cómo empieza Juan capítulo 1 del 1 al 5, la primera estrofa? Vean, empieza diciendo Bereshit Miltá. ¿Qué les parece de la palabra Bereshit? ¿De dónde viene? En el principio, ¿verdad? En el Génesis. Bereshit Miltá, la Torah viviente. En el principio existió la Torah viviente. Y la Torah viviente es ahí está el tetragamatrón, el nombre de Dios, con Yahweh, si lo quiere pronunciar así, o Yud-Het, Vav-Het, son las 4 letras en hebreo. Entonces, y la Torah viviente es con el Eterno, con Yahweh. Y la Torah viviente es el Eterno. Así empieza. El verso 2. Él mismo era en Bereshit, o sea, al principio, con Yahweh. O sea, estaba con Yahweh al principio. Verso 3. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada fue hecho que no haya sido hecho. Verso 4. En él estaba la Chayim. ¿Qué es la Chayim? La vida. Y la Chayim, la vida era la luz de los hombres. Verso 5. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció. Así empieza Juan este primer evangelio que se le conoce como el prólogo del libro. De esta primera estrofa podemos decir que el salmo está compuesto, ya dijimos, de 4 estrofas. La primera de ellas se le reconoce como la Dabar Yahweh. Dabar, acuérdense, en hebreo significa palabra de Yahweh, que antecede a la creación del cosmos, según los primeros 5 versículos que ya leímos. Bereshit, allá, Adabar, se traduce como en el principio era la Dabar, la palabra. Pero es un término hebreo hasta aquí. El principio de todo, pues, antes que el tiempo fuera hecho, desde entonces el Señor ya estaba. Pero aquí la pregunta es, ¿el Mesías existió desde entonces o solo estaba en los planes del Eterno? Porque para algunos decir que ya la palabra estaba ya desde el principio, y luego en el verso 14 lo vamos a ver, que esa palabra se hizo carne, pues ha de suponer que Yeshua, a quien aplica el pasaje, preexistió desde la eternidad, ¿verdad? Entonces muchos afirman eso porque ya estaba en la creación, antes de la creación. Pero hay que entender que el pensamiento hebreo se refiere a la preexistencia, no necesariamente como existir desde el principio, sino estando en los planes del Eterno. O sea, el plan de un Mesías estaba desde el inicio. Así como la existencia de la Torah ya estaba desde el principio, pero no necesariamente preexistió. Por eso el pensamiento hebreo dice Yeshua nació a partir de que fue concebido, ¿verdad?, en el vientre de María, de Miriam. Aunque los planes del Eterno ya estaba desde el principio. Ese es el debate. Algunos creen que ya existía, fue un ser preexistente, y otros que existió hasta que nació en Belén. Pero ya estaba en la mente del Señor todo lo que iba a ser su vida. Ténganlo en cuenta, porque estos son temas controversiales. Ahora, en la segunda estrofa, vean, verso 6. Un hombre enviado por Yahweh cuyo nombre era Yohanan, Juan. Aquí se refiere al Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Verso 8. Yohanan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto es del Mesías. Eso dice el verso 6 al 8. ¿Qué podemos decir de esta segunda estrofa? En esta segunda estrofa se encuentra el testimonio del profeta Yohanan acerca del Adabar, de la palabra. Y dentro de los cánones del judaísmo del segundo templo, el testimonio, oigan bien, de un profeta, como Juan el Bautista fue considerado un profeta,
el último quizás del estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Esta es una de las pruebas máximas que se pueden ofrecer como pruebas de veracidad. Si un testimonio de un profeta decía algo, era valioso, era creíble. Y aquí el profeta, ¿verdad? Yohanan el Bautista es un testigo y sus obras son su propio testimonio, ¿verdad? Aunque ya vimos más adelante en los evangelios que él en un momento tuvo que confirmar si era el Mesías y por eso pidió cuando estaba en la cárcel si él era el que debería de venir. Aunque cuando lo bautizó sabemos, ¿verdad?, que la voz del Padre confirmó que él era su hijo amado. Bien, pero ahí está el testimonio de Yohanan y este es suficiente para comprobar la veracidad de lo que dice. Ahora vamos a la tercera estrofa, que es la más larga, del verso 9 al 14. Lean conmigo. Él es la luz de Emet, verdad, que alumbra a todo hombre que viene al Olam Hasé. ¿Qué se refiere el Olam Hasé? Se refiere a este mundo terrenal, a esta era que un día va a terminar. No se refiere al cosmos, al planeta. Se refiere al sistema que impera en el mundo. Olam Hasé, dicen los judíos. Número 10. Él estuvo en el Olam Hasé y el Olam Hasé fue hecho por él y el Olam Hasé no le conoció. En nuestra Biblia se refiere al mundo, ¿verdad? Número 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Verso 12. Pero todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos del Señor, de Adonai. Es decir, a los que creen en su nombre Kadosh, a su nombre santo. Verso 13. Que no nacieron de Adán, así dice Adán, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Yahweh, del Todopoderoso. Verso 14. Aquí llegamos al punto clave. La Torá fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su Tiferet. Tiferet es la palabra belleza. La Tiferet como del único engendrado de Avinu, nuestro Padre, lleno de favor inmerecido y de veracidad. Entonces ahí tenemos palabras que en el hebreo dan otra connotación. Pero vean, ahí estamos hablando de cómo la Torá se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, la dabar, la memra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, ahí es por eso el tema de hoy, la Torá viviente. Fíjese bien, ¿qué podemos decir de esta tercera estrofa? Brevemente, es la luz reveladora que el mundo se negó a conocer. La Torá, Yeshua. No porque estuviera tras un velo de enigma, sino porque conocer desde el punto de vista hebreo es no conocer de mente intelectual, es obedecer de todo corazón, con todo el alma y con todo el poder de la Torá. O sea, no lo pudieron conocer. A lo mejor algunos intelectualmente trataron de hacerlo, pero conocer bíblicamente es amar al Señor de cuerpo y alma y obedecer su palabra, su Torá. El llamado, tantas veces repetido por Moisés y los profetas, ha sido el más ignorado por las gentes hasta hoy. ¿Qué dice Deuteronomio 13:16? Confirmado en Mateo 19:17. Yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas. Entonces la obediencia es conocer al Señor. Hay gente que pueda decir, yo conozco a Dios, pero solo de forma intelectual, aceptando que existe. Pero de eso a que le obedezca y le ame sobre todas las cosas, es otra cosa. Entonces al final no le conoce. Para conocer al Señor hay que amarlo. Amén. Y cumplir su voluntad, ser obedientes. Ahora vean, para vergüenza del mundo, refiriéndome a esta tercera estrofa, la Torá de luz es aquella que las naciones han crucificado y desde el docto hasta el más iletrado la han llamado a la Torá, fíjese, por ignorancia, maldita, abrogada o obsoleta. Y fíjese, si no en el cristianismo se le habla así, la Torá está pasada de moda, ya el Señor la clavó en la cruz, ¿verdad? Ya fue abrogada. ¿Qué tonterías decimos por ignorancia?
Ante la Torá crucificada, el oscurantismo religioso ha proclamado una libertad falsa, creada filosóficamente por el helenismo, o sea, la cultura griega que está detrás del cristianismo católico, evangélico, y alimentada teológicamente por los padres de la Iglesia Católica desde los principios. O sea, una mala interpretación, el oscurantismo religioso por ignorar lo que es la Torá. La luz del Mesías ha sido y sigue siendo desechada por los hombres a cada momento, como Juan dice, ¿verdad? Que fue rechazada no solo por los suyos, refiriéndose a los líderes judíos, porque sabemos, ¿verdad? Que la historia dice que los que lo crucificaron fueron los romanos, fueron los que autorizaron con el complot que se hizo con los líderes judíos, no con todo el pueblo. Porque todavía el día de hoy, hace poco acabo de escuchar al Bacari hablando de su concepción sobre lo que para él es el Mesías. Dice, nos acusan que lo matamos, dice, nosotros no lo hicimos. Dice, hablando de los judíos, no lo matamos. Y claro que no. Fueron los líderes judíos los de la cúspide del liderazgo en complot con Roma. Claro, para cumplir la escritura. Muy bien, ahora vean, hablando de esta misma tercera estrofa, el pasaje más importante, ¿cuál es? El 1:14 de Juan. Y Ladabar puso su sucá entre nosotros. Hizo morada, y ahí se refiere a sucá. La palabra sucá sugiere que el Mashiach nació a mediados del mes séptimo del calendario hebreo durante los días de Sukkot o tabernáculos, según la fiesta que está en Levítico 23, del 34 al 43. Ya lo hemos explicado el cansancio, no nació en Navidad en diciembre. Fue exactamente en la fiesta de Sukkot o tabernáculo. Y por esta razón, se puede entender que había tantos peregrinos en Belén que venían a la fiesta, que Yosef ben Jacob, José hijo de Jacob, y Miriam no encontraban alojamiento, y no tanto por el censo convocado por el emperador Tiberio, como comúnmente se piensa, porque algunos cuestionan que a lo mejor ni censo hubo. Bueno, son relatos que pueden aparecer ahí para justificar todo el acontecimiento. El hecho de que nació en Belén y en una sucá, porque había cabañas construidas por todos lados, para que no piense que fue en un pesebre con animalitos, ya lo vimos. Ahora vean, la cuarta estrofa, para terminar, del verso 15 al 18. Yohanan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Verso 17, pues la Torá fue dada por medio de Moshe, mientras que la gracia, que ahí utiliza la palabra gen, y la gesed, en hebreo misericordia, nos ha llegado por medio de Yeshua HaMashiach. Este último pasaje, el verso 17, se utiliza por algunos en el cristianismo para decir que la Torá se refiere a Moisés. Allá quedó con Moisés, Antiguo Testamento, y la gracia a partir de Cristo o de Jesús aparece. Pero vean, esta última estrofa, ¿qué podemos decir? Es el testimonio de la asamblea nazarena para el mundo, de lo que ellos vieron en Yeshua, lo que ellos convivieron con él y supieron de él. Yohanan da testimonio de la grandeza del Mesías que llega al mundo, al decir, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Otra vez, ¿existiría físicamente o por la preexistencia donde se entiende el judaísmo que ya estaba en la mente del Señor, mucho antes? Con el fin de que llegue la total restauración, vean, tanto de la casa de Judá, que es representada actualmente por el judaísmo, y la casa de Israel o Efraín, de donde vienen las tribus perdidas, de donde proviene en gran medida la gente que venimos del cristianismo. Y estas dos casas necesitan comprender que el Elohim de Israel es un Yahweh de la Torá y a su vez un Yahweh de gracia y misericordia, al mismo tiempo. Y por eso ahí puse la imagen, Torá y gracia están en equilibrio. No es que tengamos que escoger entre Torá o gracia, porque la gente por cuál se elige, ¿verdad? El cristianismo dice, pues yo escojo la gracia.
me la llevo suavecito, ¿verdad? Nada de cumplir ninguna ley, ningún mandamiento, eso ya es de los judíos. A mí déjenme la gracia, ¿no? Pero ambos tenemos que entender que las dos son necesarias. Y vean, fíjense lo que pongo aquí para que lo vean porque habla de Torah, de gracia y de verdad. Gracia y misericordia. Y aquí pongo gracia y Torah. La casa de Judá, el judaísmo, necesita comprender que el Elohim de Israel ha expresado su gracia y misericordia a su pueblo por medio del Mashiach Yeshua. Ellos tienen que entender, como el mismo Señor les dijo, misericordia quiero y no tanto ritual y sacrificio. A ellos les falta más entender esto de gracia y misericordia, porque la Torah ellos la tienen. Pero a la casa de Israel, a las tribus perdidas, al cristianismo que venimos de ahí, necesitamos comprender que la Torah es palabra de Yahweh. A nosotros nos falta Torah. Y esa Torah no solamente son los primeros 5 libros, como algunos solo lo han remitido, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Toda la escritura es Torah. Está llena de mandamientos, de preceptos para nuestro bien. Además, la casa de Israel o el cristianismo necesita comprender que la Torah es eterna y que el Elohim de Israel no eliminó su Torah por medio de la muerte y resurrección del Mesías Yeshua. Porque la Torah está desde siempre y va a prevalecer desde siempre, no puede ser abolida. Es la palabra del Eterno. ¿Cómo la podemos eliminar? Ahora otra vez, gracia y Torah. Vean, la casa de Israel o el cristianismo no comprende que la Torah y la palabra de Yahweh son términos sinónimos y que la Torah o palabra de Yahweh va desde Génesis, ya dije ahorita, Bereshit, hasta Revelación o Apocalipsis. Y por eso es que erróneamente se ha abrazado una teología dispensacionalista desde hace más de 100 años. La Biblia Scofield de ahí vino, a finales del siglo XIX. Esa teología dispensacionalista enseña que antes del Mesías era el tiempo de la ley y que después de la muerte y resurrección del Mesías entra ahora la era de la gracia, la dispensación de la gracia y se acaba la dispensación de la ley, la Torah. Ahora aprendemos que el Elohim de Israel siempre ha sido el Yahweh de la Torah y también el Yahweh de la gracia. Eso siempre ha existido. ¿Hubo gracia en el Antiguo Testamento? Claro que hubo. Porque dice de Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor para ser liberado del diluvio. Sí había gracia. Y ahora en el tiempo de la supuesta gracia sigue habiendo Torah. Eso no cambia. ¿Y qué decir de la gracia y misericordia? La palabra griega encontrada en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento para gracia en la versión Reina Valera es la palabra griega charis, gracia, así se traduce. Pero corresponde a la palabra hebrea gen, que se traduce como gracia o favor recibido. La palabra griega traducida como misericordia en la Biblia Reina Valera es la palabra griega eleos y corresponde a la palabra hebrea gesed. El Elohim de Israel es un Yahweh de gracia y misericordia también. Y es un atributo y características del Elohim de Israel mismo. Ahí lo dice Isaías 54:8. Y fue lo que vimos reflejado en Yeshua, ¿no? Gracia y misericordia para el afligido, para el enfermo, para el desechado, por su condición social o por enfermedad. Yeshua mostró gracia y misericordia. Pero también Yeshua guardó Torah. Así de que no están en contradicción, para nada. Y vean, vamos a entrar al tema, quizás esto fue un repaso general de los primeros 18 versículos de Juan capítulo 1, donde habla el tema principal, la dabar, la palabra de Elohim. Vean, en el principio era la palabra, así empieza diciendo, y voy a recapitular porque voy a entrar en este tema un poquito más a fondo. En el principio era la palabra, Bereshit. El lenguaje hace eco de la primera oración del Génesis, como empieza la Biblia. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La palabra que estaba con Elohim y era Elohim. Esta expresión, este hablar, esta palabra es Elohim, porque un Elohim que no habla, pues no es Elohim. O sea, el Señor habla, el Señor
¿Cómo fue que creó el universo? Con su sola palabra. Ahí estaba el poder creador del Señor. Al único que no lo creó diciendo hágase la luz o hágase el mar fue al hombre, ¿no? Fue diferente, lo creó con sus propias manos, pero a lo demás fue suficiente el poder de la palabra para crear el universo, desde un principio. Eso se le llama el Dabar, el poder creador del Eterno. Pero fíjense, la Dabar es Elohim. En el Tanaj, o Antiguo Testamento, dice Isaías 55:11, un pasaje conocido. Porque cuando cae la lluvia y la nieve del cielo no regresa ahí, sino que riega la tierra y la hace brotar, germinar y brotar para que pueda sembrar el sembrador y pan al que come, así lo hará mi palabra. Fíjense, sea la que salga de mi boca, no me volverá vacía, sino que logrará lo que me plazca y prosperará en aquello para lo que la envíe. Siempre el poder de la palabra del Señor es para crear, ¿sí? Tiene un poder creativo, desde luego. La palabra del Señor, ahí está el Dabar, el poder de la palabra creativa del Señor desde el origen. Así el Tanakh sienta las bases para la declaración de Yohanan de que la palabra estaba con Elohim y era Elohim. Pero fíjense, para Yohanan, Juan, esta palabra es Yeshua, el Mesías mismo. Además, en Apocalipsis 19:13, refiriéndose explícitamente a Yeshua, dice la palabra de Elohim, lo cual confirma que Yeshua es la palabra de Elohim, pero ahí viene la pregunta. Pero esta afirmación, ¿será suficiente prueba de la divinidad del Mesías o de su preexistencia? Porque si dice la Dabar, la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim, pero bueno, de ahí se concluye entonces Yeshua era la palabra, estaba con Elohim, con Dios y era Elohim. Pero ahí vamos a ver, ¿será suficiente prueba para creer en la divinidad del Mesías o al menos en su preexistencia? Porque eso es lo que está aquí en juego en esta interpretación. Vean. Ahora vean. Voy a entrar en este tema. ¿Qué es la Memra o Dabar? De lo que hemos estado mencionando. Memra en arameo se traduce como palabra y Adonai Señor es el título con el cual se sustituye el nombre santo del Señor, el tetragramatón, Yud-He-Vah-He. Sabemos que los judíos, ¿verdad?, tenían como tan sagrado el nombre que no lo pronunciaban y decidieron sustituirlo por el término Adonai, Señor. O también por la palabra Memra. Fíjense, por ejemplo, aquí aparece en amarillo Memra Adonai. ¿Qué significa? La palabra de Yahweh. O en hebreo, que ahí lo puse, ¿verdad? Si lo podemos leer de derecha a izquierda, dice Dabar, y luego aparecen las 4 letras del tetragramatón de Dios. ¿Sí lo ven? Dabar Yahweh. Ahí aparece, en hebreo. Ahora, en los Targumim, ¿qué son los Targumim? Son las traducciones del Tanaj hechas en arameo. Porque también está, ¿verdad? El Antiguo Testamento en arameo. En los Targumim se sustituyen algunas de las veces las palabras Memra Adonai por el nombre santo de Dios, en donde el texto masorético en hebreo se lee como Yahweh, las 4 letras. O sea, es lo mismo, es el equivalente. Yahweh en el texto en arameo aparece como Memra Adonai, palabra de Dios. Es lo mismo, para ellos es el equivalente. Bien, vamos a ver ejemplos, rápido. Esto es muy para que lo tengan en cuenta. Génesis 1:27. En el Targum Jerusalén, que es un escrito antiguo, escrito en arameo. ¿Cómo dice ese verso? Y Memra Adonai creó al hombre a su semejanza, a la semejanza de la presencia del Señor lo creó, el varón y su compañero de yugo los creó. Así dice. Aquí queda expreso que Memra Adonai, como le llaman aquí, fue el creador del hombre. Génesis 2:8 en el Targum de Palestina, porque hay de diferentes lugares. Y un jardín del Edén del justo fue plantado por Memra Adonai antes de la creación del mundo e hizo ahí morar al hombre cuando lo había creado. Eso nos remite a cómo Memra Adonai planta el huerto del Edén. Y finalmente Génesis 3:8 en el Targum
Onkelos y Palestina, otro documento, dice: y oyeron la voz de Memradonai caminando en el jardín en la tarde del día, y Adán y su esposa se escondieron de delante del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y ahí vemos cómo Memradonai, como se le llama al Señor, lo vemos caminando en el jardín del Edén. Si lo ven aquí, o sea, son equivalentes, en lugar del nombre de Dios le llaman en los Targum, la versión del Antiguo Testamento en arameo, le llaman Memradonai, palabra del Señor. Significa que lo personifican, pues. Incluso hay una tradición donde el Señor se le presenta a Abraham cuando va y lo visita, y se dice que Memre Adonai o Dabar Adonai, palabra del Señor, estuvo con él. Nosotros lo entendemos como un ángel, pero realmente es la palabra misma hablando con Abraham, personificado. Y algunos dirán, la Torah viviente desde entonces. Bueno, fíjense bien, hay algo muy interesante, esto a mí me llamó la atención y lo vamos a estar descifrando en el próximo tema. El asunto es que la palabra memra o dabar, tanto en arameo como en hebreo, no tiene artículo. O sea que una palabra sin artículo, ¿verdad? Dentro de la gramática de cualquier idioma, pues se queda sin definición. Para empezar, el artículo nos da el significado de si es uno o son varios, si es hombre o mujer, ¿verdad? Pero aquí no tiene artículo. ¿Y por qué en los escritos en arameo se dice Memradonai? En español se traduciría palabra Yahweh, no la palabra de Yahweh. Vean, no hay artículo. En Génesis 15:1, revisando el texto masorético hebreo, se observa que el texto no tiene artículo y ahí aparece otra vez, vean. Dabar, si lo ven del lado de las tres letras a la derecha, significa dabar, palabra, no tiene artículo, y al lado izquierdo, las 4 letras del nombre de Dios. Si tuviera artículo, tendría que tener una letra que es la G, ¿sí la ven? Para traducirse como la palabra de Yahweh, pero no aparece en hebreo ni en arameo. Así es que literalmente lo debiéramos traducir como palabra Yahweh, sin artículo. ¿Sí lo están viendo? Ahora vean, otra vez abajo, Génesis 15:1 diría: después de estas cosas fue palabra Yahweh a Abraham, ahí el pasaje que me refería, en visión diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. ¿Quién habló con él? Palabra Yahweh. No tiene artículo. Y más adelante en el relato se dice que palabra Yahweh era Dios. La palabra manifestada pues en una teofanía. Porque ¿cómo se le llama esto cuando el Señor se presenta de alguna forma materializada? Una teofanía. Alguien dirá, lo vio como un ángel. ¿Cómo lo vería? No sé. Pero era palabra Yahweh, no tiene artículo. Habló con Abraham. La Dabar, la Torah viviente ahí. Bueno. Ahora, y es ahí como llegamos al tema con el cual voy a cerrar. Vean. ¿Cómo es que del arameo memra o del hebreo dabar pasamos al término logos? Porque esto es más conocido en el cristianismo. Juan 1:1 y 1:14 lo entendemos como el logos, que es un término griego, pero vean, estamos partiendo de los idiomas más antiguos, arameo y hebreo, memra y dabar. ¿Cómo eso se convirtió en logos? Bueno, también en el Salmo 33:6, y según una interpretación espiritualizada de este pasaje, dice textualmente: por palabra Yahweh, sin artículo, fueron hechos los cielos y todas las constelaciones por el aliento de su boca. Esto dice Salmo 33:6. Y de ahí se nota que en el hebreo, ya lo dijimos, tampoco aparece el artículo, una hei en hebreo. Vean ahí, aparece todo el versículo, ahí lo puse en hebreo, el Salmo 33:6, y literalmente dice: por palabra Yahweh fueron hechos las constelaciones de los cielos. Ahora, a partir de esa interpretación, los 72 sabios que tradujeron el Tanakh del hebreo al griego en la llamada versión Septuaginta, ¿se acuerdan?
Ahí ellos utilizaron en lugar de la palabra Dabar Yahweh, utilizaron la palabra griega logos. Ya en ese tiempo el griego era un idioma prolífero. Desde la época de las conquistas de Alejandro Magno, el griego se difundió en todos lados. Y en Alejandría, allá donde fue una gran comunidad de judíos a vivir, en Egipto, que ya no conocían el idioma hebreo original, dijeron, tenemos que conocer la escritura y vamos a escribirla ahora en griego. Y ahí fue donde utilizaron, en lugar de la palabra dabar, utilizaron la palabra logos. O sea, mucho antes de que Juan escribiera su evangelio. Pero desde ahí ya hubo un gran problema. Porque traducir una palabra de un idioma hebreo a un idioma griego que no tiene ni siquiera parecido, se cambia todo el contexto, todo el trasfondo filosófico del entendimiento de una palabra. Y el cristianismo se ha relacionado más con la palabra griega logos que la palabra dabar o memra. Y ahí es donde voy a llegar al tema que vamos a ver enseguida. Vean, casi estamos terminando. El logos, ahí aparece, lo escribo en griego, logos. Ahí sí se escribe de izquierda a derecha como español. Dice, por el verbo logos del Señor afianzáronse los cielos y por el aliento de su boca toda la fuerza de ellos. Así dice en la Septuaginta, el Salmo 33:6. Cuando originalmente era el Dabar, Adonai, Dabar, Yahweh. Ahora tenemos el verbo del Señor. Ya utilizaron logos. Cambiaron todo al griego. Y ahí la pregunta, ¿le parece familiar la palabra logos? O que posteriormente se tradujo al latín como verbo. Pues sí, es la que se usa ya en Juan 1:1 en griego, en lugar de la palabra memra o dabar. Y dice, en un principio era el logos y el logos estaba ante Dios y Dios era el logos. Y para el cristianismo, este versículo, Juan 1:1, encierra la verdad teológica. El logos es eterno y el logos es Dios. Y Yeshua es el logos, entonces Yeshua es eterno, Yeshua es Dios. Ahí está, es clave, o sea, equivalente, así tan fácil. Y de ahí viene toda, obviamente, la teología de la divinidad del Mesías, su naturaleza humana, su naturaleza divina, así tan fácil. Y todo proveniente solo de una palabra, la palabra griega logos, que no fue la original para ese concepto. Ahora, en el judaísmo, vamos a ver, y con esto vamos a terminar. En el judaísmo, contrariamente al cristianismo que parte más de las versiones griegas y del pensamiento occidental romanizado, del cual viene toda nuestra cultura, por lo contrario, en el judaísmo se enseña que la palabra logos proviene de la filosofía griega desde Platón y los filósofos que eran paganos. El paganismo griego es el trasfondo que está detrás del término logos. Por ello no se acepta que lo hayan usado para escribir la versión griega del Tanaj, de la Septuaginta, esos sabios en Alejandría, porque logos es la palabra que usaron esos 72 escribas judíos en lugar del hebreo dabar, que era la original. Y a su vez también sustituyeron de los targumim el del arameo memra, que significa palabra. Y por eso aquí llego a concluir, y aquí voy a terminar con la pregunta. ¿Pero qué hay detrás de la palabra logos? ¿Por qué la usaron? Cuando originalmente en el hebreo era dabar, o en el arameo era una versión un poquito cambiada de que aprendieron en el exilio los israelitas, el arameo. O sea, ¿por qué logos? ¿Qué hay detrás de ese término logos? Y voy a preparar otro tema que le llamé así, quizás lo cambie. Logos, la falsa interpretación filosófica del dabar del eterno. Y eso es lo que vamos a ver la próxima ocasión. ¿Por qué utilizaron logos? Si es válido, ¿qué surgió detrás de esa palabra griega, filosófica, paganizada?
que nada tiene que ver con el término dabar que trató de sustituir, que viene del hebreo. Así es que, ¿cómo la ven? Nos quedamos aquí. Esperamos que resulte interesante, inquietante, para que en la próxima ocasión podamos estar atentos para darle continuidad a este tema. ¿Qué les parece? Así es de que a las personas que lo van a ver grabado dejen comentarios. Sé que es un tema debatible, se acepta, obviamente no intentamos convencer a nadie, simplemente crear un poquito de controversia para motivar al estudio profundo de la escritura y no conformarnos con lo que nos han enseñado sin investigarlo por nosotros mismos. Así es de que este es el propósito de esta primera parte acerca de la Torá viviente. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.